dedicarme más al trabajo con personas naturales, el ejercicio legal, más que en el mundo corporativo, digamos. Y fue ahí que conocí a dos corredoras, ya, que eran personas bastante ya mayores y también como de la vieja escuela del corretaje, o sea, que ellas hacían todo, preparaban, redactaban y digamos, consensuaban la promesa con las partes, iban ellas mismas a todas las instituciones a buscar los certificados, en ese tiempo, digamos, las escrituras y todo para el estudio de títulos, y bueno, hacían ellas todo. Y me comentaban, bueno, en esta asesoría que yo les empecé a dar, que tenía su razón de ser en que ellas notaban que con el tiempo, algo que en un principio era bastante simple, se ha ido complejizando, de una simple venta o arriendo, esto se ha transformado ya en una operación, en la cual intervienen no solamente las partes, sino que ya bancos, tiene etapas distintas ya súper claramente definidas, ¿ya? Y se sentían, las dos coincidían en ese tema, en que sentían que necesitaban un apoyo, que muchas veces lo que era un inmueble que se iba a vender y comprar de una manera simple, presentaba un montón de complejidades anexas que se iban eh, como develando durante el transcurso de la operación, ¿ya? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho ese trabajo que más que nada era como una especie de acompañamiento legal durante la operación. Y empecé a abrirme también a trabajar con más corredores, también teniendo ese background de todo lo que fue mi experiencia corporativa. Y, eh, y ya 2 años después ya empecé a trabajar casi puramente con corredores de propiedades, en todo esto que principalmente sin perjuicio que eh, hay muchos arriendos y todo, lo principal y lo que requería mayor atención, porque en general en los arriendos, en mi experiencia, los corredores se las baten bastante bien, pero cuando vienen operaciones ya más complejas, en las cuales sobre todo intervienen bancos con criterios que cada vez se van haciendo, sobre todo en estudio de títulos, más exigentes, más minuciosos y más jurídicos también. Entonces, yo la verdad es que me di cuenta que todo esto nace que la postventa, como se le llama eh, básicamente en el tema de la compraventa, todo este proceso tiene una componente legal altísima, muy alta. Y eso hoy en día requiere, a mi juicio, un apoyo. De hecho, por eso hay muchos corredores que uno ve que ahora no son solo corredores, sino que son abogados, o en la mayoría de las oficinas de corretaje, ya que tienen un cierto flujo, tienen un equipo legal, digamos, un departamento legal. Esto ya es algo como casi obvio. Pero hay una enorme cantidad de corredores que trabajan, que tienen pocas operaciones, digamos que tienen un flujo menor, pero que también requieren de este apoyo y necesitan un abogado, y yo esto lo digo empíricamente, que pueda acompañarlos durante todo el proceso con todas las contingencias que puedan darse. Y como dije, este proceso es eminentemente legal. Y en vez yo y acá quiero como partir formalmente con el tema del análisis legal, en las operaciones de venta y arriendo, que son las operaciones emblemáticas de los corredores, que abarcan el casi 100% de sus operaciones, coinciden 4 elementos que yo he visualizado, que, como un poco para estructurar el tema, que son la cosa, el precio, la entrega y las personas que involucradas. Ya sea en ventas o arriendos, esto coincide. La cosa es el bien arrendado, el bien vendido, que es un inmueble, el precio o renta en el caso de arriendos, y las personas, que son las partes, principalmente las dos partes contratantes, más obviamente los bancos, ya que también son personas jurídicas que tienen una implicancia bastante grande, sobre todo en la compraventa. Y todos estos 4 elementos están regulados
en la ley, ¿ya? En el Código Civil y normas complementarias, en el caso de la compraventa, el artículo 1793, en el caso y siguientes, y en el caso del arriendo 1915 y siguientes. Habla de la cosa en términos genéricos, no del inmueble, porque tratan, toda la regulación está genéricamente hablada, no solamente bienes inmuebles, sino que bienes muebles también. Entonces, en estos 4 ítems, yo ahora me voy a centrar más en lo que es la postventa inmobiliaria, que es como en lo que yo más realmente presto de manera efectiva mi asesoría. En estos ítems pueden darse muchas situaciones, bueno, sí, que son problemas, pero que son, lo veo más bien como asuntos a atender, solucionar, ¿ya? Primero voy a ir por las personas, ¿ya? El primer gran ítem. Perdí la imagen. Ahí sí. Las personas. Se dice que hay contratos, según la doctrina legal, que son contratos intuito personae, ¿ya? Que significa contratos en que la consideración de la persona es esencial para contratar. O sea, no es cualquiera con quien yo, no es como vender fruta o que da lo mismo quién es la persona. Eso se da principalmente en el arriendo, que es un contrato que también la doctrina lo llama como de tracto sucesivo, que es un contrato que se prolonga en el tiempo y en que la consideración del contratante es fundamental, o sea, su solvencia, su situación de antecedentes, su, digamos, antecedentes financieros, básicamente, y también un cierto feeling que el arrendador pueda tener para saber si va a querer iniciar una relación en el tiempo con esa persona y contratar, más allá que diga que es capaz de pagar la renta y cumplir sus obligaciones. Y aquí nace la pregunta, si en la compraventa será necesario tener esa consideración. O sea, ¿es la compraventa un contrato intuito persona o es meramente un contrato transaccional en que basta que una persona tenga la intención de vender su propiedad y el oferente la intención y los recursos y medios para adquirirla? Y acá es donde viene una primera parte en lo que es esta asesoría, este acompañamiento legal, que es una gestión inicial de riesgo de la persona, ¿ya? Acá, a modo ejemplar, a mí me han pasado de todo acá, o sea, gente que dice que tiene todos los medios y tiene los fondos suficientes, el financiamiento, y resulta que después, en el transcurso de la operación, aparece que, chuta, que la propiedad fue tasada más baja, o que la verdad es que no tiene completamente los bienes necesarios, o sea, o la capacidad crediticia para obtener un crédito. Todo esto se ve en la promesa. O que, por ejemplo, te dicen, oye, mira, que me pasó hace poco, tengo un par de promesas acá de propiedades promesadas y con eso voy a poder conseguir los fondos para poder comprarte, ¿ya? Es lo que se conoce como las operaciones enlazadas, o sea, cuando hay una persona que quiere comprar, está vendiendo su propiedad, con esos recursos está planteando comprar la otra. Acá me pasó un caso de 2 promesas hace poco, y resulta que nosotros planteamos a los dueños que el hecho de decir que se tenía en este caso 2 propiedades promesadas, no necesariamente era sinónimo de tener los recursos necesarios y de manera segura para poder proceder a la compraventa. Porque esas dos ventas van a pasar por un montón de instancias de aprobación, ya sea primero comerciales por parte del banco, después de títulos, seguros de la persona, salud, para finalmente concretarse la venta. Pero siendo además, eran dos operaciones, el factor riesgo
existe, o sea, pueden haber, las operaciones muchas veces se caen en estos periodos que estamos viviendo, que son periodos ya distintos. Yo he notado un incremento digamos, en el fallo en algunas operaciones en que por ABC motivo se caen. Entonces, también tenemos acá que hay aspectos a analizar, digamos, para saber qué tan solvente es esa persona. O sea, más allá de que pueda realizar una oferta concreta, si uno escarba un poquito más allá, puede darse cuenta de que hay factores que pudieran hacer que esta operación sea incierta, ¿ya? Bueno, voy a ir así como highlights para no, digamos, explayarme tanto en cada punto, pero en el tema de las personas, que es el primer tema que yo había planteado, después lo voy a ir desarrollando, pero eh, hay todo lo que sean asociados a las personas, los problemas o situaciones que pueden darse. Por ejemplo, como decía Jorge, mandatos que se encuentren mal hechos, ya que esto es algo muy común, sobre todo cuando hay personas que están ausentes, o sea, y estos mandatos más aún tienen que otorgarse en el extranjero, ¿ya? Entonces, eh, si el mandato está malo, hacer todo el tema de nuevo, pasar por allá por consulado, acá en el ministerio, protocolizar, no es algo rápido. Entonces, es fundamental que en estos casos, cuando todavía puede hacerse algo, o sea, cuando el mandato quizás no esté otorgado aún, poder consensuar con el comprador o vendedor en su caso, que el mandato esté bien hecho, sobre todo considerando que va a pasar por el examen de entidades financieras, ¿ya? Que son bastante rígidas y que tienen un set de facultades que tienen necesariamente que estar, y muchas veces en todos los mandatos no están, como renunciar a acciones resolutorias, incluso cosas tan básicas como delegar mandatos. Uno ve y en casi todos los bancos esto se repite. También otro tema atingente a las personas es el tema de las autorizaciones, que deben darse sobre todo cuando son cónyuges, ya sea autorizaciones en sociedad conyugal, recíprocas, tanto de la mujer para poder enajenar como del marido, ratificando que además están él actuando como representante y administrador de la sociedad conyugal, ¿ya? Ahí hay que distinguir si los bienes son propios de la mujer o son bienes de la sociedad conyugal. Hay varios matices que es bueno distinguir antes. ¿Por qué? Porque en este mandato también, sobre todo cuando son otorgados desde fuera, tienen que ir otras autorizaciones que, como son personalísimas, no pueden otorgarse por el representante, por ejemplo, en relación a su estado civil, en relación a que el inmueble no es bien familiar, etcétera. Todo eso también es súper importante contemplarlo en el mandato, ¿ya? Después, otra situación que dentro del mismo marco de las personas es cuando un vendedor, por ejemplo, es una empresa, es una persona jurídica. Ahí los bancos, generalmente, y no solo los bancos, los abogados, cuando las operaciones son al contado, te realizan casi un estudio de todos los antecedentes y la historia para atrás de la empresa, con sus vigencias, con su representación. Entonces, también ese es un asunto que es importante darle atención en esta primera etapa quizás de gestión, yo lo llamo gestión de riesgo, gestión previa para ver que todo, digamos, todas las situaciones que pudieran tener una implicancia y de alguna manera complejizar la operación. Después otro tema también atingente a las personas son las sesiones de promesa. Hay gente que cede las promesas, que las vende. Una práctica que en lo personal a mí no me... La verdad es que preferiría lo convencional, pero como en muchas promesas existe esta facultad de poder ceder a la persona natural o jurídica que la parte designe, muchas veces se cede. Y de repente en mitad de la operación se cambia el comprador. Entonces, eso también es, y hay que empezar esta especie de análisis nuevamente, ¿ya? Bueno, y por último, también, ya, pero esto ya es más que preventivo, son las situaciones de incumplimiento, ¿ya? Que puedan darse, ya sean
digamos, iniciales, o ya sea durante el transcurso de la promesa de la operación, ya sea incluso en forma previa a la escritura, y que puede tener, como decimos, puede tener razones que sean, eh, eh, o sea, que estén bien, o sea, que sean jurídicamente procedentes para terminar, que estén contempladas en las promesas, o que sean injustificadas. Y acá quería plantearles un tema que es bastante recurrente en la fase previa de negociación con respecto al incumplimiento. A la gente en general le importa mucho saber qué va a pasar con el incumplimiento, cómo se va a regular. Eh, en la vieja escuela, como yo le decía, muchos, a ver, yo veía muchas instrucciones, perdón, promesas con instrucciones, pero instrucciones me refiero a las instrucciones notariales cuando se dice que el cheque de multa será entregado a la parte incumplida, a la parte que alegue el incumplimiento, constatando el notario que hay un certificado de que la escritura estaba en notaría y transcurrido el plazo, la parte que en este caso incumplidora no llegó. Bueno, esa práctica ya está en desuso, sin perjuicio de lo cual uno ve que en muchas promesas todavía siguen apareciendo, ¿ya? En lo personal yo trabajo con 3 notarías que son grandes, ¿ya? Y en todas, cuando a veces, no porque yo lo he incluido en la promesa, sino que han habido partes que me proponen un contrato de promesa para que yo lo envíe a notaría, entonces al ver las instrucciones el notario dice, a ver, espera un segundo. Nosotros no podemos entregar un cheque a la parte contraria, digamos, a la que usted alega que está en incumplimiento, por el solo y mero hecho de que usted diga que la parte incumplió, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no soy juez, el incumplimiento y la consecuente inasistencia a la firma, que es un hecho, es un asunto que tiene, como hecho, tiene que acreditarse de acuerdo a los medios que la ley establezca, ¿ya? Y en un juicio. No así yo decir, ya, yo decreto que tú no has cumplido con el contrato de promesa y que tu falta de asistencia aquí a la firma es imputable, o sea, es negligente, hay culpa. Entonces, el notario, de hecho, muchos notarios fueron demandados por entregar cheques así. Más aún, imagínense, hay corredores que incluso ellos custodian los cheques, que también es una práctica que yo no aconsejo, y los entregaban si de repente ellos a su mero arbitrio decidían que una de las partes no había cumplido, ¿ya? Entonces, hoy día los notarios entregan el cheque al juez o árbitro designado en la promesa a solo requerimiento de alguna de las partes. Ese es el procedimiento y esa es la... Entonces uno viene acá la pregunta de cajón, bueno, entonces, ¿para qué sirve la promesa y los cheques? Si yo alego incumplimiento de una de las partes eh, y voy al notario y le digo que alego incumplimiento y el notario llega y entrega esto al juez o árbitro, lo cual a mí me obliga a tener que demandar previamente, y a seguir un juicio que va a tener una sentencia que es un título ejecutivo, o sea, que si es favorable yo voy a poder cobrar eh, como si tuviera un, qué sé yo, es un título ejecutivo, o sea, no hay una revisión del asunto, sino que simplemente cobranza. En cambio, el cheque que se le entrega al notario y que el notario a su vez va a entregar a la instancia jurisdiccional, no es un título ejecutivo, tiene que hacerse una gestión previa, preparatoria a la vía ejecutiva para que sea válido, lo cual tiene un montón de fases y puede ser que no se llegue a acuerdo. Entonces, finalmente, tenemos una sentencia que va a ser un mucho mejor título que un cheque para poder ejecutar eventualmente la multa. Entonces, la verdad es que finalmente cuando las partes decían, me preguntan, entonces, ¿para qué sirve el cheque? Y es justamente para dejar, o sea, como la... Eh, como que psicológicamente las partes queden con la conciencia de que se está dejando un documento de pago por lo que sea, el 10%, 20, 30 millones,
según sea el precio. Y la gente en general se preocupa de eso, o sea, no entra tanto al detalle, pero hay personas que te preguntan, y cuando te preguntan, poder dar a conocer toda esta situación es algo que ayuda y que hace entender a las partes, digamos, que el tema no es tan así como, oye, sabes que pagan una multa, tú no cumpliste. No, tiene que pasar, hoy en día es así. Antes podía operar de esa otra manera, de una manera más desformalizada, pero hoy en día es inconcebible que un notario, pese a que dejan cheques con instrucciones y todo, entregue esos cheques a una de las partes. Entonces, eso hay personas que lo tienen súper claro, pero otras que la verdad no, y puede ser un asunto que genere conflicto, ¿ya? Así que bueno, con eso, sí, Fernando, disculpa que te interrumpa. Respecto a lo que tú estás indicando, eh, dos consultas. La primera tiene relación con tu opinión, ventaja y desventaja, porque sabemos que, ¿no es cierto?, la promesa se puede hacer a través de un documento privado, ¿no es cierto?, y la otra a través de escritura pública. sí. Obviamente esta última no se utiliza. Y ahí quería preguntar tu opinión respecto a utilizar este tipo de instrumentos. Y la segunda, que tiene relación con lo que tú estás indicando, que el cheque, además como documento, que más que nada psicológico, ¿no es cierto?, cada vez más va más en desuso, ¿ya? Y yo siempre he dicho, digamos, que la promesa, más que las partes, le sirve al corredor, digamos, de alguna manera para tener un documento el día de mañana de cobrar su comisión, ¿ya? Entonces ahí quería preguntar tu opinión al respecto. Claro. Muchas gracias, Eduardo. Mira, a ver, la promesa, en mi opinión, es el documento más importante de la operación. Ahí se fijan todas las bases y lineamientos de cómo hacer la operación, y la escritura de compraventa básicamente finalmente va a ser un reflejo y va a reflejar todo lo acordado en la promesa. No se va a ir a ningún punto más allá de eso, ¿ya? En cuanto a lo que tú me consultas, eh, la justificación de que una promesa sea por escritura pública básicamente radicaría en que en esa promesa hubieran obligaciones respecto a las cuales tú quisieras tener un título ejecutivo, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuáles son los requisitos para que un título sea ejecutivo? O sea, que sea cobrable judicialmente sin entrar al fondo del asunto, sin entrar a tener que acreditar si hubo incumplimiento o no. No, yo quiero un título ejecutivo de cobro, ¿ya? La escritura pública, según la ley, es un título ejecutivo de cobro. Por ejemplo, si en una escritura yo tengo un avenimiento, tengo una transacción extrajudicial, eh, es un título ejecutivo. Yo con eso, si dice, oye, acá yo de un reconocimiento de deuda, yo tengo esa escritura, puedo ir al tribunal y pedir la ejecución o cobro. Y el ejecutado, el deudor, lo único que puede alegar son las excepciones básicas, que son la excepción de pago, ya, o de prescripción, qué sé yo, que diciendo, oye, yo ya pagué y acreditarlo en ese acto. Pero si te fijas, pero los títulos ejecutivos tienen tres requisitos para que sean tales. Uno, que las obligaciones sean líquidas, o sea, que estén claramente, debo 20 millones de pesos. Que las obligaciones sean actualmente exigibles, o sea, que ya haya vencido el plazo para su cumplimiento, se hayan cumplido las condiciones que la hacen exigible. Y tres, que no estén prescritas. ¿Ya? Esos son los tres requisitos para cobrar. Y si tú ves en la promesa, la comisión y la multa, que son los montos que eventualmente podrían cobrarse, están sujetos a condición. Esa condición es que se cumpla el plazo y que se cumplan las condiciones. ¿Cuál es la condición? Que se celebre la compraventa y que ésta se inscriba en el conservador. O sea, ningún corredor va a cobrar su comisión antes de que esté inscrita, ¿ya? Entonces, la verdad es que como la escritura está designada como título ejecutivo, muchos, eh, muchos corredores a veces, con ese solo hecho, piensan que
y las obligaciones que aparecen ahí van a ser exigibles. Pero no es así, porque no son actualmente exigibles, porque tienen que cumplirse supuestos y condiciones para que eso ocurra, ¿ya? Por lo tanto, esa promesa para esos efectos no es un título ejecutivo, ¿ya? Sí, yo he visto que muchas veces para operaciones de alta cuantía, estamos hablando, no sé, 30.000 UFs o más, las partes quieran celebrar una promesa por escritura pública, porque la escritura pública tiene mayor valor probatorio de acuerdo a la prelación que establece la ley que un instrumento autorizado ante notario, ¿ya? Pero para efectos de acreditar las obligaciones de ambas partes, incluida el tema de la comisión, en mi opinión, basta, de hecho, no, perdón, basta que la promesa sea por instrumento privado autorizado ante notario, ¿ya? Y que, más aún, tenga unas instrucciones que reflejan una garantía anexa a esta promesa, ¿ya? Eh, entonces, yo, desde ese punto de vista, yo en lo personal siempre uso promesa autorizada ante notario, ¿ya? Ahora, con estos nuevos tiempos, está surgiendo el tema, y que ya mucha gente lo hace, ¿ya? Que son las promesas online, en estas empresas certificadoras con firma electrónica avanzada, que, que en el fondo te dan una promesa, pero tienen, digamos, las carencias de que no puede haber instrucciones notariales, no puedes dejar cheque. La firma electrónica avanzada, que es el máximo, digamos, el mejor servicio que te puede dar una de estas empresas en cuanto a acreditar la firma electrónica avanzada por ley es lo mismo que una firma manuscrita, tiene ese valor. Por lo tanto, porque en estas firmas online, por decirlo de alguna manera, tenemos distintos rangos. Está la firma digital, que es inferior a la firma electrónica avanzada. Y la firma electrónica avanzada se equipara, por ejemplo, a un documento en papel que yo firme así, manuscritamente, y cada una de las partes se quede con un ejemplar. Eso es lo que acredita una de esas firmas online. Muchas de estas empresas, además, protocolizan esas firmas y después te dan un ejemplar protocolizado que para efectos formales hace que esa promesa sea una escritura pública, para efectos formales. ¿Qué significa eso? Que da fe de la fecha cierta que tiene el instrumento y de las partes que están involucradas en el mismo, pero no de todas las menciones que están dentro del contrato, ¿ya? Que eso sí se daría en una escritura pública, eh, todo el contenido del contrato es una escritura pública desde la forma y desde el fondo. Una protocolización es una escritura en la forma, o sea, te da un número de repertorio, tú puedes buscarlo después en el archivo judicial, es un documento público, eso sí, pero desde el punto de vista de que el notario dé fe y acredite estar presente en los derechos y obligaciones que las partes asumieron, eso no es así. Ese es el máximo. Tú puedes firmar esa promesa por estos medios tecnológicos y quedarte con un ejemplar, con un código de verificación de la firma electrónica avanzada, como tú por tu misma cuenta puedes protocolizarlo o que la propia esta empresa certificadora lo protocolice. Y al respecto, también hago presente que son estas empresas que están autorizadas y certificadas, Firma Ya, mifirma.cl, eSign, etcétera, que te pueden dar esta certificación, pero no las notarías. La gente confunde a veces lo que es el notario express con todo este trámite de dar hora o algunos documentos que sí pueden darse con firma digital avanzada, digo, que son ciertos certificados, declaraciones, pero no un contrato de promesa. Eso no, la notaría no lo hace. No sé si con eso respondo un poco tu... Sí, gracias, Ya. gracias, Fernando. Bueno, terminando ese primer punto que es el primero de 4 personas, teníamos que las personas es el primer punto, esta consideración, este análisis de riesgo inicial para poder ir tomando buenas decisiones y poder dar fe al respectivo cliente de que ambas partes tienen la seriedad y la intención, la idoneidad para poder involucrarse
en esta operación que ya no es algo transaccional, oye, te compro, te vendo, aquí está la plata y aquí está la cosa. No, va a ser un proceso que por lo general, como son con banco, va a durar 3, 4 meses y las partes van a tener que interactuar. Entonces, es importante, quizás no tanto como en el arriendo, pero considerar que hoy, más que nunca, las operaciones de venta sí es importante la consideración de con quién yo contrato. No es meramente, oye, acá está mi intención, yo voy. No, tiene que haber un análisis, ¿ya? A mí hay vendedores que me han pedido de todo, ver que la parte, a ver, ya tiene estos fondos, yo, sobre todo cuando son vendedores que van a renunciar a otras ofertas, te piden ciertos antecedentes financieros, de salud, sobre todo cuando son con bancos, etcétera, para previos a poder contratar, de poderes, etcétera. Bueno, después tenemos los otros 3 elementos, que son el precio, la cosa o bien y la entrega material, ¿ya? Que va muy relacionada a la cosa o bien, pero yo la he apartado porque tiene ciertos aspectos que la hacen compleja a veces y que conviene distinguir. Como dije, vamos ahora a ir por orden, el precio. Primero, la solvencia, ¿ya? O sea, que realmente esta sea una oferta seria, ¿ya? Hoy en día, bueno, cuando son recursos propios, o sea, no hay crédito hipotecario, que la verdad son los menos casos, pero igual hay. Ahí el tema está más acotado, la persona de alguna manera tiene que acreditar que los fondos existen para poder ir adelante con la operación. Eh, pero el mayor problema surge con el financiamiento. Y al respecto se ha ido haciendo común que en las promesas, ya como casi como un derecho, las partes, los compradores exijan una cláusula que diga que la operación la venta está sujeta a que el comprador pueda obtener un crédito hipotecario y no solo eso, sino que la tasación del inmueble sea igual o superior a la parte del precio que se va a financiar, o sea, que permita pagar esa parte y que el crédito sea suficiente para pagar el precio, ¿ya? Eh, y eso es un punto que habitualmente siempre está. Y a mí, la verdad, no creo acá, como en ni uno de los aspectos que he mencionado, tener una postura así como dualista, sea blanco o negro. Esto hay que verlo en su contexto. Muchos vendedores te dicen de cajón, mira, sabes que yo no solo no acepto esta cláusula, sino que te voy a incluir además que una cláusula que diga que es obligación esencial del comprador y se hace responsable de la obtención del crédito, y en caso de no obtenerlo por la razón que sea, él se hace responsable y si no lo obtiene dentro del plazo establecido, incurrirá en incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la promesa. ¿Y eso por qué? Porque el vendedor te dice, mire, yo quiero que la oferta sea seria. A mí no me importa qué tenga que hacer el comprador para obtener el crédito. Para mí, el crédito es una forma de pago. O sea, usted me dice, ya, yo voy a pagar con valevista o yo voy a pagar con crédito. Pero para eso, usted tiene que acreditarme mediante el documento que hoy en día ya es como el más usual en esto, que es la carta de preaprobación que dan todos los bancos. Todos los bancos dan esa carta. Entonces, cuando no está esa carta de preaprobación, que independientemente de lo que diga la promesa, es lo que uno tiene que fijarse más, es por qué esa carta de preaprobación, que hoy día todos los bancos la dan, no está, ¿ya? Y yo en lo personal, y en términos generales, sin perjuicio de que acá siempre hay casuística, digamos, yo concuerdo con eso. O sea, creo que el comprador tiene que dar fe de que en el fondo no hay una condicionalidad y no hay una incertidumbre en la obtención del crédito, sino que eh, los antecedentes para que te lo den existen, yo tengo los ingresos y la condición financiera para que eso se dé lugar. Bueno, y eso generalmente ocurre cuando
en las ventas hay muchos oferentes y la verdad queremos irnos a la segura absolutamente y el vendedor no quiere margen de error, ¿ya? Pero hay otras veces en que hay propiedades que son de difícil venta, no hay muchos oferentes y aparecen compradores, que son la mayoría, con esta modalidad. Y si bien nosotros sabemos que una carta de preaprobación es algo que es un antecedente importante, al menos en lo financiero, hay otros elementos que pueden hacer que a la larga no te otorguen el crédito, porque el otorgamiento del crédito finalmente se verifica de manera cierta al firmar la escritura de compraventa. No hay una carta de aprobación del crédito así de manera formal, porque tienen que converger, o sea, la revisión de los títulos también es parte de eso, de la obtención del crédito. Si no están, no te van a aprobar los títulos y tampoco te van a dar el crédito, ¿ya? Entonces, ese punto es importante porque siempre es bueno hacer esa, o sea, no darlo como un tema obvio, sino que darle el tratamiento previo y realmente recabar todos los antecedentes que permitan al vendedor tener la máxima seguridad posible de que, y los máximos antecedentes de que el crédito va a ser otorgado. Y bueno, antes de seguir acá, voy a aprovechar porque en este caso particular, me ha tocado, porque se mezclan a veces cosas, estoy hablando del precio, pero acá voy a vincular una situación que tiene que ver con el bien, que en esta parte precisa del crédito hipotecario, muchas partes discuten, y es lo siguiente, el vendedor, y ustedes saben que en general, y es una práctica de las promesas, que es una condición esencial que los títulos del inmueble estén ajustados a derecho. Y su falta, y si esto no ocurre, la venta se cae sin multa ni responsabilidad para ninguna de las partes. Eso es lo habitual. Pero aparecen muchos compradores que te dicen, ok, el vendedor me está pidiendo a mí que yo anticipadamente me comprometa a obtener el crédito, lo cual también va a depender de un tercero, que es el banco. Entonces yo, por mi parte, le voy a pedir al vendedor que él también se haga responsable si los títulos no están ajustados a derecho, porque esto también va a depender de una entidad externa en la cual hay incertidumbre, que son los abogados de los bancos. Por lo tanto, así como es mi responsabilidad ver que todo esté bien desde el punto de vista del financiamiento, del precio finalmente, es responsabilidad de él ver que todo esté bien desde el punto de vista del inmueble, o sea, los antecedentes. Bueno, no me voy a entrar a explayar en esto, pero esto es una discusión que muchas veces ocurre y a tener presente. Y yo muchas veces he cedido en este aspecto y el vendedor lo ha encontrado razonable y hemos llegado a buen puerto equiparando estas dos obligaciones. Pero en lo general, si no aparecen estas circunstancias, los títulos, como los criterios de los abogados son muy variables, hay bancos que te dicen que sí, no, te piden esto, otros te piden mucho más cosas. Entonces, finalmente, lo vemos caso a caso esto. O sea, hay veces que se puede comprometer como una obligación a que los títulos estén bien, otras veces no. Te decir, oye, sabes que esto no depende de mí, yo te estoy vendiendo y esta es la oferta. Pero hago presente ese punto porque surge. Después. Fernando, Sí. disculpa, tengo una consulta relacionada con este tema que tú estás diciendo de la casa el estudio de títulos. Tengo una situación en la que compramos una casa con mi esposo y lleva un mes todo el proceso frenado porque el banco, eh, el banco comprador, ha emitido la carta de resguardo al banco vendedor, pero ha salido rechazada ya en 3 oportunidades y cada banco dice la responsabilidad es del banco vendedor, el vendedor dice la responsabilidad del banco comprador y ahí estamos entrampados.
eh, el banco comprador hizo una anotación que los vendedores tenían que solicitar un análisis de alzamiento porque había una observación de marca. Y los vendedores dicen, hemos ido a la sucursal, hemos hablado, todo está al día, es problema del banco comprador. Entonces ahí, ¿cómo desempantanar ese punto? Porque no avanzamos. Bueno, a ver, ¿tú tienes alguna especificación en la razón del rechazo de la carta de resguardo? ¿Con la No, causa? no, solamente está la observación de marca. ¿Mm? Observación de Y marca, pero ¿a qué te refieres con eso? ¿De marca propiedad intelectual o estamos hablando marca? ¿A qué se refiere con marca? Porque ese es un concepto de propiedad intelectual. ya, lo que nos dicen en el banco y en la empresa que está haciendo todo el proceso de escrituración, esa marca puede estar asociada a que los vendedores tengan una deuda o el RUD esté asociado a alguna empresa que tiene alguna deuda. Sin embargo, todo esto ha sido aclarado por la parte vendedora que no hay ninguna deuda por parte de ellos, ni su RUD está asociado a empresas que tengan deudas ni nada por el estilo. ¿Mm? Lo que dice el banco vendedor es que el banco comprador, cuando hizo el estudio de títulos, se saltó un paso o hizo una gestión errónea y ello es lo que está trabando todo el proceso. Ya, entiendo. Mira, bueno, acá tenemos un ejemplo claro de las divergencias que existen de criterios entre distintos bancos, porque el banco alzante también hace un examen, ya sea que la operación sea al contado o sea con financiamiento. La carta de resguardo es el símil de lo que son las instrucciones notariales cuando son al contado. En la carta de resguardo lo que hacen los bancos es regular los pagos, pero la carta de resguardo es como el acuerdo final firmado entre los bancos, que regula Ujú, sus relaciones. Pero ellos también, el banco, el vendedor, hace un estudio de títulos, primero hace una evaluación comercial de que las cifras cuadren y hacen una evaluación legal, ver que realmente los títulos estén ajustados a derechos y ellos hacen su propio estudio de títulos. El banco financista le entrega la carpeta con antecedentes. Entonces, a mí me ha tocado, por ejemplo, la última carta de resguardo rechazada, me tocó por una situación que también iba a plantear acá, que se refiere que es una situación más excepcional, pero que trae muchos problemas, que es cuando la deuda que arrastra el vendedor con su banco es mayor al monto del crédito que se va a otorgar. ujú, Cuando es mayor, no alcanza a cubrirse con el crédito esta deuda. Por lo tanto, el banco alzante dice, señor, necesito que además el comprador me aprovisione mediante un vale vista. Algunos bancos lo aceptan, otros no aceptan vale vista y te dicen el crédito entero tiene que ser mayor y el banco o que el comprador pague la diferencia, perdón, que el vendedor pague la diferencia. Es decir, usted tiene que pagar la diferencia de lo que me debe porque el crédito no alcanza para pagarlo. ¿Ya? ujú. Y algunos no te permiten que sea un vale vista así del comprador, aparte, como ocurre en las ventas al contado. Sí, al contado. Entonces, mira, acá tenemos jurídicamente dos supuestos. O sea, uno, que el banco alzante, que también se establece como una obligación del vendedor esto, en la promesa, es obligación del vendedor obtener que el banco alzante apruebe la compraventa y alce las hipotecas, porque el banco comprador no va a comprar si es que el banco ni va a constituir nuevas hipotecas y menos poder comprar porque va a haber una prohibición también que alzar junto a la hipoteca, si es que el banco alzante no da esto. Entonces, ahí, independientemente de la casuística, habría que ver ahí qué punto, y este es un claro ejemplo de que en esta instancia se necesita la intervención de un abogado, o sea, un abogado que vaya más al callo y te diga, a ver, deme el memo de reparo de la carta de resguardo y dígame el punto específico en el cual
jurídicamente ustedes entienden que es improcedente el estudio de títulos, digamos. O qué antecedentes faltan, pero ahí hay que entrar ya en un diálogo, en una reunión, en lo que sea, pero que tiene que haber una presencia legal que entienda y comprenda más allá de que te digan que acá tenemos una marca, porque si estamos así, podemos seguir mucho tiempo. Pero en términos generales, es obligación del vendedor, del promitente vendedor, que su banco alce la hipoteca, ¿ya? Y si no están las condiciones dadas por un defecto de los títulos del vendedor, o por alguna situación financiera, o porque según el banco no están acreditados todos los recursos para poder alzar esto, hay que ver ahí el punto específico y eso hay que hacerlo con un abogado en esta instancia. El tema es responsabilidad del vendedor, como te digo. O sea, si el vendedor no quiere alzar por la razón que sea, habrá que analizar si es jurídicamente viable, si es eximible, si tiene peso, si es de orden legal o no. Pero para eso hay que, así a priori, sí, me ha tocado ver varios rechazos de cartas de resguardo, más que nada por temas financieros y comerciales, más que por temas legales, ¿ya? Porque es muy raro que si un banco que financia te dice que los títulos están ok y emite el informe, que llegue después el banco alzante, te lo digo, o sea, yo llevo como 10 años en esto, solamente en esto, y así reparos legales es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente que haga el banco alzante, ¿ya? Pero eso, ahí hay que entrar un poco más en el tema, ver las razones y causas legales concretas y ver ahí cómo poder sanear si el vicio que ellos aluden tiene saneamiento, si hay alguna opción en ese sentido o si hay que verlo eso, ¿ya? Ok, muchas gracias, Fernando. Ya, bueno, siguiendo con el tema del precio, otro punto que también genera muchas veces ruido y diferencias entre las partes, es que en prácticamente todas las instrucciones notariales que existen de compraventa, y esto es algo que no aparece regulado en la promesa, los notarios te piden, o sea, de hecho a veces me ha tocado ir con partes que no ponen esta parte y los notarios, porque hoy en día los notarios siempre revisan las instrucciones que las partes les van a dejar, porque hay veces que hay partes que dejan instrucciones que el notario no está dispuesto a cumplir. O sea, casi que el notario acredite que el inmueble se entregó materialmente y que está en posesión del comprador mediante certificado que emita el notario te va a decir, oye, yo no me voy a ir a personal a ver que realmente el comprador esté allá, no te puedo omitir eso, y por lo tanto no puedo cumplir estas instrucciones. Esto es un ejemplo, ¿ya? Pero muchos hacen o generan, por ejemplo, me ha tocado que gente incluso le pide al notario que deje las llaves, y hay notarios que aceptan eso, pero otros notarios que no lo aceptan, ¿ya? Que te dicen, yo regulo acá documentación, valores, pero no gestiones de hacer o de no hacer hechos, ¿entiendes? Entonces, bueno, y acá voy al punto, que los notarios exigen que, para no quedarse, por ejemplo, entre el periodo que se firma la compraventa y la inscripción en el conservador, pueden existir situaciones excepcionales que hagan que la venta se deshaga y se tenga que resiliar, ¿ya? Entonces, muchas veces te piden que digan que si la venta por cualquier motivo se resilia o no se, más que se resilia, te dicen si dentro del plazo de 90 o 120 días no se ha celebrado la compraventa, no se ha inscrito en el conservador, se devolverán los valevistas a su respectivo girador, al comprador, previa firma de una escritura de resiliación entre las partes contratantes. Esa es la glosa formal que te piden, ¿ya? ¿Para qué? Para estar facultados que si ha pasado 180 días, por ejemplo, y no por ese motivo no se ha inscrito en el conservador, por ejemplo, puede haber habido un rechazo insaneable en el conservador, cosa que, como digo, es muy poco frecuente,
pero es tan delicado el tema que igual hay que regularlo, porque ocurre a veces, esta facultad del notario de poder devolver estos valevistas. Y ahí muchos compradores te dicen, oye, pero yo, si se da esa situación, yo no quiero esperar, porque si para recuperar mis valevistas tengo que firmar una escritura de resiliación, necesito necesariamente el consentimiento de un tercero, que es el vendedor. Entonces, si el vendedor se niega a hacerlo, yo no puedo retirar mis valevistas. Entonces te piden firmar, ponen ahí que se firmará un borrador de escritura de resiliación firmado por la parte compradora. Y ahí entra el problema para el vendedor. Oye, ¿qué pasa si por alguna razón de pandemia, lo que sea, se dilata? Bueno, también, como digo, es poco frecuente que pase. O no se inscribe por ese motivo, un caso fortuito. ¿Qué pasa si está firmada la escritura, pagado el precio, declarado íntegramente recibido por el vendedor, después no se inscribe por ABC motivo en el conservador y yo le doy esta facultad al comprador para que retire con la mera firma de una escritura de resiliación su valevista? ¿Ya? Y también es un punto válido, o sea, porque es delicado retirar el valevista cuando la escritura ya está completamente firmada, ¿ya? Ahora, para estos temas, yo siempre dejo la primera opción, o sea que los valevistas solamente pueden ser retirados, toma un criterio más conservador, porque es muy delicado el dejar abierta una puerta para que un comprador retire los valevistas así porque diga que no se inscribió en tal periodo y pida con una escritura de resiliación firmada por él el retiro de los valevistas. Lo planteo nomás como una situación que se presenta a menudo. Bueno, temas ya como un poco menores, accesorios, siempre informar al comprador porque de repente se llevan sorpresas desagradables en las ventas cuando son con financiamiento, de que tienen que pagar también el impuesto de mutuo, ya que es un impuesto que no es bajo, o sea, de repente inesperadamente sucede que hay compradores que llegan a la notaría y te dicen, oye, tienes que pagar 2 millones de pesos en mutuo, y no lo tenía contemplado SICACH, tenía contemplado su financiamiento, y muchas veces obtener esa cantidad no es algo evidente, ¿ya? Entonces, eso también es un punto que hay que tener presente. Lo mismo también en las operaciones que señalé, que acá también toca las operaciones que están enlazadas, para ver bien si la mera firma de una promesa de compraventa es aceptable para el vendedor como una acreditación de que el comprador tiene recursos suficientes para comprar. Ya, yo tengo una promesa, tengo promesada mi propiedad, la tengo en venta, perdón, sí, la tengo promesada, comprometida, y con esto ya es seguro. No, no es seguro, porque en una operación hoy en día, como señalé, hay distintas instancias en las cuales puede ser rechazada y caerse la operación. Entonces, tener presente que esa acreditación de tener una promesa firmada, un negocio comprometido, no siempre es sinónimo de solvencia para efectos del vendedor, ¿ya? Bueno, hay otros temas, pero la verdad es que voy a dejarlo ahí y paso al tercer punto, que es la cosa o bien, en este caso, el inmueble, ¿ya? A ver, acá hay que distinguir, porque en la mayor cantidad de los casos, la calidad del inmueble es esencial para el comprador, pero al mismo tiempo, en mayor de los casos estamos hablando de inmuebles que son usados, y la ley establece, en el caso de los inmuebles usados, se les da el tratamiento de bienes inmuebles cuya venta se hace como especie o cuerpo cierto, que es una frase que ustedes tantas veces habrán visto en promesas como en compraventa, ¿ya? O sea, que el inmueble se vende como está, en el estado en que se encuentra, que es más, se dice que es conocido y aceptado por el promitente comprador o compradora por haberlo visitado y conocido con anterioridad a este acto, ¿ya? Por lo tanto, quedan dentro de este punto todas las consideraciones, no sé, oye, este inmueble, que son más subjetivas del inmueble, hoy está muy antiguo, no está en muy buen estado, oye, mira,
las instalaciones están medio deficientes. Entonces, para todos esos aspectos, digamos que son verificables in situ, siempre el argumento es que la venta es de un bien usado y por lo tanto se vende en el estado que se encuentra. ¿Cuáles son las excepciones a esto? Que también ustedes lo podrán ver, excepciones legales, que se encuentran en todos los contratos de compraventa y están tratados en la ley y en el Código Civil, son los vicios de los cuales el vendedor sí se hace responsable, que son los vicios reviditorios o vicios ocultos y la evicción, ¿ya? Y que afectan directamente a la calidad del inmueble, ¿ya? Los vicios reviditorios o ocultos, como señalo, son vicios que no son apreciables a simple vista y que se manifiestan durante el transcurso de la operación, de su ocupación, ya una vez adquirido. Y para eso existen acciones de saneamiento, en que el vendedor tiene la obligación de sanear y prescriben en el plazo de 4 años, ¿ya? Lo mismo que la evicción, que es cuando tú le vendes válidamente un inmueble a una persona y de repente aparece por el lado una persona que dice tener mejores derechos sobre el inmueble y ser dueño, básicamente. Esa situación se llama evicción y que es una situación que no, muchas veces, incluso del examen de los títulos, no aparece de manera evidente y aparece después mediante situaciones fortuitas, que te das cuenta, aparece una escritura, oye, o ahora, no sé si han visto las noticias, que han habido algunas notarías que han estado involucrados en fraude de notarías fantasmas que hacen transferencias de bienes inmuebles y de repente hay gente que se ha visto despojada de su dominio. Eso también está comprendido dentro de lo que es la evicción y que es un asunto que es esencial dejar establecido en la promesa como responsabilidad del vendedor. Otro tema importante, sobre todo los bienes rurales, es el tema del metraje y la cabida, ¿ya? Porque un inmueble se puede comprar como especie de cuerpo cierto o en relación a la cabida, ¿ya? Que es lo que opera para estos bienes. Y se da muchas veces, si ustedes se fijan en los inmuebles rurales, en los sitios, los deslindes que aparecen en las escrituras son muy poco precisos. O sea, muchas veces dice al norponiente con otros propietarios, al oriente con propiedad de Juanita Pérez, así, o sea, sin ni siquiera indicar metraje, obviamente están asociados a ciertos planos que están archivados en el conservador, ¿ya? Pero los deslindes, que es lo primero viene a la vista, no están bien definidos porque están con criterios muy antiguos. Sí, la situación que ocurre ahí es que los conservadores no te inscriben, o sea, para inscribirte te revisan los títulos, los deslindes que están en el título. Y si tú te apartas un poco de esos deslindes, te lo rechazan. Entonces la gente, los abogados siempre hacen una transcripción de los deslindes tal como aparecían en el título a la escritura actual y eso se inscribe en el conservador. Y se traspasa de generación en generación, ¿ya? Y hoy en día con los criterios que hay hoy, con la tecnología, a mí me ha pasado muchas veces que después personas compran el inmueble, hacen levantamientos topográficos y se dan cuenta de que hay diferencias notables en el metraje o en lo que aparece en los títulos con lo que aparece en la realidad. Por lo tanto, una sugerencia que yo siempre hago a mis clientes cuando se tratan de bienes inmuebles rurales o cuando se traten de sitios en que no hay construcciones, es que previamente se haga una medición, aunque sea quizás no tan elaborada como hacer un levantamiento topográfico que implica mayores ingresos y que la gente generalmente lo hace, pero sí tener una aproximación previa y existen, y ahí todos esos antecedentes están en la municipalidad, sin perjuicio de que no se, en la dirección de obra, que no se pidan en los estudios de título, hay que pedir el plano de loteo, el plano de subdivisión y el plano topográfico. Esos 3 antecedentes, en mi opinión, cuando uno va a comprar un inmueble rural, tienen que pedirse, porque es básico para que el abogado y arquitecto constaten y confirmen que realmente lo que se está comprando corresponde al metraje que uno está ofreciendo comprar. Ya. Bueno, siguiendo con el tema de que el inmueble como especie o cuerpo cierto, hay una distinción acá si eso implica
incluye que la propiedad esté regularizada o no cuando tiene construcciones. Esto no aplica ni a los departamentos nuevos ni nada, porque obviamente todo eso está, de hecho los permisos están y la recepción están determinadas en la propia escritura, ¿ya? Pero muchas veces pasa que, a ver, que en el fondo hay construcciones, ¿ya? Que están recepcionadas, pero hay ampliaciones que no están regularizadas. Entonces, surge acá la distinción. Es lo mismo que una propiedad no esté regularizada o que no esté recepcionada, a que una propiedad cuente con ampliaciones o modificaciones que no estén regularizadas, claramente no es lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el estudio que hacen los bancos te van a pedir sí o sí cuando se trate de una propiedad que tiene construcciones, te van a pedir el certificado de recepción. Siempre te lo van a pedir. Y ese tiene que existir, porque si no existe, ahí ya hay una falta que es grave y que, de acuerdo a las políticas que tienen los bancos, no te la van a aceptar si no hay una recepción. Pero cosa distinta es que no haya una regularización de las ampliaciones, porque cuando no hay una regularización, no es que el banco te rechace el crédito ni la venta, sino que lo que hace y la sanción práctica que se da es que el crédito que te va a otorgar y la tasación que se va a hacer se va a efectuar en relación a lo que esté debidamente recepcionado y regularizado. Y aquellas instancias que no van a ser consideradas en la tasación. Y esta es la máxima sanción, porque hoy en día no existen, o sea, sí existen en la ley, pero no existen en los hechos. Las municipalidades no están con agentes fiscalizadores en las calles. Es muy raro que te llegue una fiscalización porque hay una construcción, o mejor dicho, una ampliación o modificación que no esté regularizada. No hay en términos prácticos esa fiscalización. Entonces eso es muy bueno también dejarlo presente a las partes porque pueden surgir dudas, susto, más que nada de compradores que te digan, oye, pero ¿qué va a pasar? ¿No está regularizada la situación? No, no es tan grave. Lo que sí sería grave es que hubiera un inmueble y no hubiera una recepción definitiva. Porque eso, por política del banco, sin perjuicio que tampoco es algo que se esté fiscalizando, podría rechazarte el crédito por esa razón. Bueno, siguiendo la misma línea del inmueble, de la cosa, otra situación que se da, bueno, en primer lugar, los títulos. Los títulos es parte del inmueble. Fernando, te ¿Sí? interrumpo un segundito, es que nosotros más o menos tenemos una hora, así que, Ya. claro, resumir un poco porque después pueden haber algunas preguntas y Ya. las personas se empiezan a retirar porque tienen programado. Entiendo. Porque te pediría si podemos ajustarlo un poquito. Ya, no, Ya. mira, voy a entonces señalar los highlights. Sí, porque voy a terminarlo ahora, me queda Ya. simplemente el hacer el análisis de los bienes y la entrega. Ya, para que no se pierdan las preguntas. Sí. Hablaba de los títulos, que los títulos tienen que estar, o sea, es parte del inmueble, con lo que viene el inmueble. Aquí hay situaciones, por ejemplo, sobre todo cuando más antiguos son los inmuebles, más problemas llevan porque no se ajustan a los criterios que existen actualmente y antes se podía otorgar una escritura y aprobar un título de manera muy simple. Hoy no. Entonces, cuando vienes con escrituras de mucho tiempo, generalmente salen reparos. Por ejemplo, derechos de uso y goce. Esos derechos de uso y goce muchas veces no están en el reglamento de copropiedad, no están en asambleas de copropietarios y te dicen dónde está el origen de esto. No, en la primera escritura que se hizo se asignó. No, a mí no me sirve esa asignación. Entonces te puedes encontrar con un montón de situaciones, de títulos que te puedan imposibilitar y que en la medida de lo posible, por ejemplo, además que muchas veces que este es un reparo clásico y no fácil de solucionar, que todos los certificados aparecen con numeraciones diferentes, con errores. Dominio vigente, certificado municipal, certificado de servicio de impuesto interno, etc. También hay que tener especial mención con los locales comerciales, cambio de planos reguladores en los nombres de calles, que ya no existen, por ejemplo, etc.
Bueno, eso cerrando de manera, bueno, y obviamente los gravámenes, que es un punto aparte, ¿ya? Los gravámenes que pueda tener el inmueble, ya sea si tienen juicios, ya sea si tienen prohibiciones, medidas precautorias, embargos, hipotecas, arriendos, incluso hay algunos inscritos, servidumbres, cuáles servidumbres son las que pueden perjudicar, las activas, pasivas. Hay varias cosas ahí que hay que definir, ¿ya? Eh, y por eso yo siempre pido también, junto con el dominio, pido el GP, porque es una radiografía mínima de cómo está el estado o situación del inmueble. Y por último, la entrega material, ¿ya? Que también puede revestir, que es el cuarto y último punto, que puede revestir varias situaciones que pueden ser conflictivas, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando hay arrendadores, ¿ya? Cuando el inmueble está arrendado, acá se puede ceder el inmueble, se puede ceder el arriendo si el arrendador, perdón, si el comprador quiere seguir con el arrendatario, o hay veces que te piden finiquitar al arrendatario dentro de la operación, o hay veces que quieren firmar un nuevo contrato de arriendo. Siempre el tema de los ocupantes es un tema que es delicado y hay que transparentarlo desde el principio, ¿ya? Eh, Después, el tema del atraso en la entrega también es un tema que genera y de cuándo procede realmente la entrega. Hay compradores que te exigen incluso, perdón, vendedores que te exigen incluso que proceda una vez que esté el precio íntegramente pagado, así hasta el banco te pague todo, ahí yo recién te voy a entregar. O otras veces hay compradores, y esto es una situación bien problemática a veces, que te exigen que un acta de entrega firmada por él en señal de recepción del inmueble para que el vendedor pueda retirar el vale vista, lo cual implica que el vendedor, además de cumplirse los requisitos para poder retirar los vale vista en el conservador, que son la inscripción y el GP, tenga que requerir un antecedente que depende de la voluntad unilateral del comprador, que es el acta de entrega firmada por él. Entonces ese es un punto que muchas partes piden acta de entrega y es complejo porque justamente la intención del vendedor es no tener que acreditar nada más que documentos objetivos para retirar su precio. Oye, tú te hiciste dueño, yo tengo derecho a retirar mi precio, ¿ya? Pero hay criterios disímiles en eso. Entonces, llegar a acuerdos muchas veces no es simple y el rol del corredor acá es fundamental, de dar confianza, de decir, mira, nosotros vamos a hacer un acta de entrega en la cual se va a entregar con todos los gastos, contribuciones y todo pagados hasta esa fecha, que dé esa confianza, porque cuando empieza la desconfianza, oye, ¿qué pasa si no me lo entrega? Y a mí me ha pasado, lamentablemente me han pasado entregas en que yo, como abogado del comprador, he tenido que además hacer un juicio de desalojo un año para que te entreguen la propiedad hecha a pedazos por arrendatarios que estaban ahí. Una vez me pasó que un señor vendió la propiedad y quedó viviendo su cónyuge ahí, que no era ni vendedora, no tenía ni arriendo ni nada, y olvídense lo que costó sacarla, y estuvo un año y se entregó en pésimas condiciones. Entonces el tema de la entrega que está un poco en el limbo, porque incluso en la escritura de banco, todas dan la entrega y el precio obviamente pagado, pero el pagado, sí, está bien que sea así porque el título no tiene que tener obligaciones pendientes, si no te lo van a reparar después, pero están las instrucciones notariales que regulan los pagos. Pero el tema de la entrega, hacen al comprador decir que recibió la entrega materialmente y la verdad es que no la ha recibido. Entonces, con ese reconocimiento, él después queda en una situación que es compleja, después para poder exigir la entrega material. Y bueno, básicamente esos son los puntos. Concluí con el tema de la entrega. La idea de esto era poder dar un análisis jurídico práctico de todas las instancias que habitualmente, aunque esto es infinito, o sea, pueden generarse un montón de situaciones, pero estas situaciones yo por lo menos en mi ejercicio, en mi práctica, han sido las que he levantado como que pueden generar mayores problemas y que se han presentado con mayor frecuencia, y que es bueno que todo corredor, de manera previa a la gestación del negocio, pueda analizar y ver en la medida de lo posible, porque muchas veces no es posible hacerlo a priori, pero en la medida de lo posible,
en este análisis de riesgo previo cuando uno recibe los inmuebles y recibe una oferta de una persona. Así que, bueno, eso sería básicamente. Gracias, Fernando. Sí, muy interesante lo que nos cuenta y en realidad los corredores llegamos hasta cierto punto donde tenemos bastante información y bueno, para los casos normales no hay problema, pero vienen todos estos casos especiales que tú mencionas, así que no sé, por favor, preguntas a Fernando para... Julio. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Espero que te vuelvan a invitar porque la verdad que quedaron un montón de preguntas, como te digo, en Me el aire. imagino. Así que esperamos, como te digo, volverte a ver en este tipo de... Encantado por mi parte. Ok, mira, ¿sabes? La pregunta que te hago yo, que la verdad que pues, pueden ser muchas, anoté 10, pero una en particular se me presentó, tengo una propiedad que el día de hoy es un terreno que está dentro de una zona urbana, producto de que fue tomado, se incendió, hoy día no existe casa. Existe solamente el terreno. ¿Qué vendo? ¿Vendo terreno o vendo propiedades? El terreno. Ok. El terreno. O Okay. sea, Porque cuando yo tengo la escritura, en este caso particular, dice que hay una propiedad. ¿Sí? ya, pero eso, o sea... Por eso que digo, es una pregunta que lamentablemente no tengo una respuesta y la tengo que hacer. O No, sea, es una buena pregunta. sí, claro. Bien particular. Particular. ¿Qué hacer cuando un inmueble se incendia y ya no queda absolutamente nada? Claro, y fue tomado, como te digo, por todo esto fue tomado, se incendió, qué sé yo, al final de cuentas que era un puro escombro de la propiedad como tal, y hoy día, ¿qué vendo? ¿Vendo una propiedad o vendo un terreno? A ver, desde el punto de vista jurídico, el terreno tiene que venderse de la misma manera como aparece en el título. ¿ya? Vale, ok. Tiene que venderse de esa misma manera, sin Bien. perjuicio que desde el punto de vista comercial hay que transparentar esta situación. Cuando uno vende un terreno, como dije, usado, ¿ya? Lo vende como especie de cuerpo cierto, como está. Los gringos le dicen así, ¿ya? En el fondo, durante el tiempo de este terreno usado, de este inmueble, perdón, usado, pueden transcurrir muchas cosas. Tú puedes modificar completamente el terreno, el inmueble, la casa me refiero, y ya prácticamente será algo distinto. Pueden demoler y bueno, es que cuando demuelen y construyen de nuevo, todo eso tiene que regularizarse municipalmente. Yo lo que sugiero es que esta situación, si tú quieres, a ver, si tú vas a vender este inmueble así como está, ya que básicamente es el terreno, pero en el fondo cuando se habla de los deslindes en el título, es el terreno, ya, sin perjuicio de que pueda señalar que hay una construcción. Entonces, si tú lo vendes, nadie, ni el abogado, ni el conservador no le va a importar si la casa se incendió, si se demolió, lo que sea. Se vende el título tal como está ahí. Okay. Salvo que tú quisieras hacer una regularización municipal, porque obviamente el rol de este inmueble está asociado a una serie de antecedentes técnicos que están en la Dirección de Obras Municipales. Y si tú quieres hacer una regularización de eso para que se ajuste a la realidad de lo que existe ahora, que no es nada, después eso ya con una... lo que pasa es que eso no tiene razón de ser si es que no has construido nada todavía. Eso se tiene que hacer cuando se construya algo en este terreno vacío. Y ahí obviamente puede hacerse una modificación de la escritura, ¿ya? Cambiando, por ejemplo, o no una modificación, sino que en la nueva escritura, si es que ya se vende cuando se ha regularizado esto, incluir los antecedentes en la escritura de la regularización, de decir, oye, en el fondo sacar esa parte del inmueble anterior, pero todo esto mediante resolución de la Dirección de Obras, etc. Pero si no se va a hacer nada de eso ahora, yo no me complicaría. Obviamente, desde el punto de vista comercial y de transparencia, indicaría al comprador que ya ese inmueble no está y que lo que se está vendiendo es el terreno, ¿ya? Claro. Pero desde el punto de vista legal, cambiar lo que sale en la escritura son palabras mayores. Entonces, me refiero a que requiere un proceso previo de regularización. No porque tú digas que el inmueble se incendió, eso el conservador te va a aceptar que se inscriba de una manera distinta por el solo hecho de que las partes lo declaren. Eso tiene que ir de la mano de una resolución municipal.
Correcto, entonces yo vendo el terreno y lo inscribo tal cual como sale la escritura. Tal cual como está, y no va a ser reparado, Bien. y se va a poder inscribir perfectamente. El tema es dejar en la promesa ese punto que el comprador conoce, está consciente y acepta El Estado. que el Estado que se impueble, específicamente que el inmueble ya no cuenta con la construcción de vía o un incendio, y se puede especificar ahí. Con eso, en el fondo, queda resguardado. Bien, hoy, en este caso, Fernando, disculpa que me tome la libertad de hacerte una última pregunta y muy cortita, en relación a al poder por escritura pública que te otorgan en el extranjero para la compra para la venta de una propiedad acá en Chile.